no. Inspiración. Era la idea de ser llevados y guiados. Daba la idea de un soplo, ¿no? De que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, los llevaba a los hombres de Dios, respetando sus personalidades, sus características, ¿no es cierto? Él dictaba y ellos escribían, ¿sí? También veíamos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, de qué forma él obraba, ¿sí? Esta lleva puntos, ¿sí? ¿Se acuerdan alguno? Va punto para el libro ahí, ¿eh? Punto para el libro. ¿Cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en los diferentes hombres? ¿Cómo se manejaba? Selección. Ajá. ¿Y qué más? Muy bien, y era una forma temporal. Era selectiva y temporal. Punto para Guille y Pablo, porque la completaron ahí entre los dos, ¿eh? Así que, uno, no sé cómo puntúan ahí. Ah, era 100, ¿no? Por pregunta. 10 entonces. 10. Muy bien ahí. 10 sumamos. Muy bien. ¿Cómo era? Esta también suma, ¿eh? El primero que dice, ¿cómo era el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? En el Nuevo. ¿Cómo es en este tiempo? Muy bien, Guille, permanente. El Espíritu Santo de Dios, el cual espero que todos los que estemos acá lo tengamos, ¿sí? Es permanente, ¿sí? No se va, ¿sí? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que era selectivo y temporal? Y en el caso, por ejemplo, de Sansón, debido a la desobediencia y el pecado, ¿se acuerdan que decía ahí la Escritura? Que el Espíritu de Dios lo había dejado, lo había abandonado y él no se había dado cuenta, ¿no? Entonces, pero en este tiempo, ¿no? Tenemos desde el tiempo de Pentecostés hasta que la iglesia sea tomada, el Espíritu Santo permanente en la vida del creyente. Después hablábamos el Espíritu Santo en relación a Cristo, que fue activo, que se manifestó en la vida y el ministerio de Jesús. Veíamos un poco, ¿se acuerdan del nacimiento, de las obras de Jesús y cómo el Espíritu Santo también lo guiaba a Jesús, ¿no es cierto?, en su agenda, podríamos decir. Y hoy vamos a estar viendo el Espíritu Santo en relación al creyente, ¿sí? También habíamos visto algunos conceptos interesantes, ¿sí?, que tenemos que tener bien en claro. Esto va con punto también, ¿eh? Concepto de regeneración. ¿Qué era la regeneración del creyente o de la persona? La regeneración, ¿a qué hablaba? ¿A qué se enfocaba? Que el Espíritu Santo regenera. No exactamente. ¿Se acuerdan? La regeneración, ¿eh? Muy bien, 10 puntos ahí. La regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento, con aquel nacimiento espiritual, ¿sí? ¿Se acuerdan? Veíamos también cómo el Espíritu Santo obraba ahí en Juan capítulo 16, verso 8, y el Espíritu Santo convencerá. ¿Se acuerdan que convencía al incrédulo de pecado, ¿no? Cuando éste entiende su condición de pecador y cree, al instante que cree se produce el nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual del cual habla ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, ahí Nicodemo, ¿se acuerdan? Muy bien. Hoy vamos a estar viendo este concepto del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Estoy en la introducción, ¿no? Estamos haciendo un repaso de todos los temas. Esta va por 20, ¿sí? 20 puntos. Concepto del bautismo del Espíritu Santo, que lo vamos a estar viendo igual un poquito más en profundidad. ¿Cuál era el concepto, la idea del bautismo del Espíritu Santo? Recordá, o sea, el concepto de bautismo, ¿sí? Y pensá
que era lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona cuando cree. Esto sucede cuando cree. ¿Qué era? ¿Cuál era la idea? Era una idea, no tiene que ser tan... ¿Cómo? No. Igual lo vamos a estar viendo, ¿no? Pero va por 20 esta, ¿eh? Es importante. No exactamente. ¿Eh? 20 puntos acá para la alumna. El Espíritu Santo vino sobre esta persona, la iluminó. Es la idea, ¿no es cierto? Cuando la persona cree, lo introduce, lo sumerge dentro del cuerpo que es la iglesia, lo coloca. ¿Se acuerdan de esa idea? ¿Sí? Esta idea es importante que nosotros la tengamos bien en claro, porque en cuanto a la doctrina del bautismo, que lo vamos a estar viendo, hay un abanico de doctrinas, ¿sí? De ahí se han generado, ¿no es cierto?, iglesias bajo esta doctrina, pero, o sea, con otra idea, ¿no?, en cuanto al bautismo que vamos a estar viendo. Cuando hablábamos de también ahí el punto C, la morada del Espíritu Santo, decíamos que era permanente. El sello del Espíritu Santo daba la idea de qué. ¿Qué idea, qué concepto tenemos del sello? ¿Qué idea me da para el creyente? ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? ¿Qué nos puede dar? Muy bien, seguridad, que pertenecemos a Dios, ¿sí? Fue media un 5 te daría, ¿eh? 5, mirá, no dudan. Después hablábamos acá de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué era la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo? Muy bien, el control. ¿Sí? Ahí la palabra se traduce como control, ¿sí? Como que esa era por 2 puntos. No, 10 puntos era esa era 10, esa era 10. Cuando ahí Pablo habla en Efesios, ¿no es cierto?, de la llenura, habla de este control, de que nosotros nos sometemos, ¿no es cierto?, a la voluntad del Espíritu Santo y dejamos que Él nos controle, pero para eso tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer a la voz de Dios, a la palabra de Dios, ¿sí? Después hablábamos, esta va a ir por 20, ¿sí? Dones, sí, dones espirituales. ¿Qué diferencia? Primero, el concepto de don y qué diferencia había entre don y talento. Por 30, no, mucho, no, sí es fácil. Piensen. ¿Qué era un don? ¿Se acuerdan? No, me está mirando la carpeta. No va, la de este no va. La de este no va. Sin carpeta es esto. Guille, ¿vos estabas mirando cuando contestaste? Te anulo, ¿eh? Ah. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Un don. ¿Qué es un don? Muy bien, la hermana, muy bien. Un don es una capacidad, recuerden que siempre es algo sobrenatural y espiritual dada por Dios. ¿Cuándo se da esto? En el momento que creemos, ¿sí? Es algo que da el Espíritu Santo. Un talento, ¿sí? Es algo que heredamos, que desarrollamos, por ejemplo, el metegol, por decir algo así. El que le entienda, ¿no? Son talentos que uno desarrolla, que uno va obteniendo. No le llegó a las chicas el talento del metegol. Hablábamos la vez pasada, por ejemplo, de la guitarra, ¿no? Y muchas veces no, el don de tocar. No, no es un don, o sea, es un talento. Un talento que puede ser heredado, puede ser desarrollado, ¿sí? Cantar, no es un don cantar, le decíamos a Belén, que cantaba en la ducha, pero bueno, muy bien, ahí la hermana bien. Lo importante es poder tener
un concepto, ¿sí? El concepto claro de cada una de estas cosas que nosotros hemos estado estudiando, analizando, ¿no? Porque son un fundamento para nosotros para también poder defender no solo nuestra fe, sino en este caso la doctrina bíblica, ¿sí? Porque te vas a encontrar con diferentes tipos de personas, y más en este tiempo, con este tema de la doctrina del bautismo, de la llenura y de todo eso, que es un tema controversial para muchos, pero que en la Biblia es un tema bastante claro. ¿Por qué? Porque tenemos mucho fundamento bíblico. Pero para que eso se dé también, tenemos que tener una buena interpretación también bíblica, ¿sí? Tenemos que tener una buena hermenéutica, ustedes ya han estudiado, han pasado por ahí, una buena hermenéutica, ¿no es cierto?, para poder tener una buena interpretación. Muy bien, después, por último, hablamos de la santificación. ¿Qué sería la santificación en el Espíritu Santo? ¿Qué sería? No sé si lo vimos, pero pueden tener una idea más o menos de la santificación. ¿Cómo? Que no arriesga, no gana. Es, sí, es la idea de- pero no es completo el concepto. A ver, bueno, ya va sin puntos. Es la idea que decía Pablo, ¿sí? Eso es la santificación, la idea de una transformación diaria, un proceso, ¿no es cierto?, progresivo, ¿no?, bajo la guía y la sumisión del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Que me lleva, ¿no es cierto?, a caminar y andar en santidad, ¿no? Como debe, ahí Pablo en Efesios, ¿se acuerdan que dice andad como es digno? ¿Sí? Ya no andéis como los gentiles, ¿no? Ahí Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Siempre, ¿no?, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va a llevar y nos quiere llevar por ese camino de santidad, ¿no? De apartarnos, ahí el concepto, de apartarnos para Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Honrar su nombre, ¿sí? Honrarle a Él. Entonces, bueno, ahí está el repaso. Vamos ahí a la página número 13, ¿sí? Vamos a ver lo que es en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. El punto A, el título es el ministerio del Espíritu Santo en relación al creyente. ¿Sí? El punto A hablaba de la regeneración. ¿Sí? La regeneración es el proceso por el medio del cual el Espíritu Santo imparte vida eterna al pecador que cree en Cristo, dándole una nueva naturaleza, ¿sí? Espiritual en este caso. Ahí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿En qué? En Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, eso habla de la regeneración. El bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Decíamos, es uno de los temas que mayor controversia tiene en este tiempo, ¿sí? Muchos enseñan, ¿no es cierto?, que el bautismo del Espíritu Santo es una es la segunda bendición después de la conversión, ¿no? Es como que, y es algo que uno debe pedir a Dios, ¿no es cierto? Y está muy relacionado con que si vos recibís ese bautismo del Espíritu Santo, que es la doble bendición, la evidencia de eso es el hablar en lenguas, ¿sí? Entonces hay toda una presión en estas iglesias carismáticas, ¿no? Yo he hablado con algunos chicos, con hermanos que se congregaban en un tiempo en este tipo de iglesias y ellos me decían que era toda una presión. Vos sentís una presión porque si vos no orás en lengua, no estás teniendo esa doble bendición y por ende no estás a la altura y no sos tan espiritual, ¿entendés?, como el chino que habla en lengua, ¿entendés?
Me acuerdo uno me decía que ellos practican el orar en lengua, ¿no? Practican, empiezan ahí, ¿viste? O sea, ahora, ¿hasta dónde el engaño, no? ¿Hasta dónde? Sí, sí, yo sé, yo aprendí algunas, algunas frases, pero como no tengo intérprete, no las puedo decir acá. No, pero es tremendo, ¿no? Pensar, ¿no es cierto?, cómo las personas también son engañadas y manipuladas, ¿no? Y personas, yo he hablado con jóvenes que obviamente después se salieron de ahí, ¿no? Pero que ellos realmente buscaban crecer, ¿no? En lo espiritual y demás. Pero este tipo de iglesia, el crecimiento espiritual, entre comillas, tiene que ver más que nada con la experiencia, ¿no? De acuerdo a las experiencias que vos vivís dentro de lo que es la iglesia un domingo, ¿no? Eso es como que te da un cierto crecimiento espiritual y nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Nosotros crecemos espiritualmente a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios y a través del cuerpo, a través de la iglesia. Por eso el hecho de congregarnos, ¿no? De poder estar como iglesia y poder estimularnos. Voy a hacer un paréntesis acá en relación a esto y a lo que es el concepto de iglesia. Varias veces escuché el concepto de que nosotros somos iglesia donde estamos. Por ejemplo, yo ando por el centro, solo caminando, yo soy iglesia. ¿Qué piensan? Apa. ¿Soy iglesia? ¿Escucharon esto alguna vez? Sí. ¿Soy iglesia? Soy un buen templo. Muy bien. Esa es la idea, ¿ves? Nosotros somos miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque el concepto de iglesia, ¿cuál es? Asamblea. Asamblea, congregación. Ese es un concepto de iglesia. Entonces, yo solo o sea, no tengo ese concepto, ¿entendés? Andando solo. Soy miembro de una iglesia. Entonces, cuando los miembros, como ahora en este caso, nosotros ahora estamos conformando la iglesia de Cristo. Pero cuando nosotros salimos solos, andamos por ahí, soy miembro de la iglesia, ¿sí? De Cristo, ¿sí? Pregunte. Ajá, claro. Está bien, el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Asamblea, congregación, iglesia universal, no la de la palomita, ¿eh? Esa no, eso es otra cosa. Sino la iglesia, pero ¿se entiende la idea? O sea, somos miembros y conformamos, igual lo vamos a estar viendo a eso, ¿sí? Conformamos la iglesia, ¿sí? O sea, les quería aclarar porque es algo que he escuchado en varios lugares y que conceptualmente es erróneo, digamos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Somos miembros, vos, o sea, también Pablo dice en Corintios que somos embajadores, ¿sí? Del cielo, ¿sí? O sea, somos representantes. Donde estamos, poner a Maru, donde está, es miembro de la iglesia de Güemes y es una representante, ¿sí? Del cielo también, ¿no? Y de Cristo y de Dios, ¿sí? Igual cabe una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia habla también del testimonio, ¿no? Cierro ese paréntesis para no irnos tanto, ¿sí? Entonces, este tipo de iglesias, ¿no? Buscan lo experimental, ¿sí? El hecho de poder tener esa doble bendición, ¿no? Y de alguna manera ellos piensan que reciben un cierto poder, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este tipo de iglesias
no tiene un buen, digamos, discernimiento en cuanto a lo que yo les decía de la hermenéutica, ¿no es cierto?, del contexto. Entonces ellos piensan que pueden llegar a recibir ese poder que habían recibido los apóstoles. ¿Para qué? Para hacer milagros, sanidades, ¿no? Y toda esta serie de cosas que estaría bueno tenerlo, ¿no? Pero se van de contexto. Entonces no, esa es la rama que les hablaba en principio, ¿no? Esta doctrina del continuismo, ¿no? Que entiende eso, ¿sí? Esta nueva doctrina, ya hace un par de años, que es el continuismo, es la idea de que, o sea, la línea sigue, y entienden ellos que la iglesia es Israel. ¿Escucharon eso? La iglesia es Israel, es el pueblo de Israel. ¿La iglesia reemplaza al pueblo de Israel? No, para nada. Israel sigue siendo el pueblo de Israel. La iglesia es un paréntesis. Cuando la iglesia sea tomada, Dios va a seguir tratando con Israel. ¿Se entiende? Porque el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, ¿sí? La iglesia es otra cosa. Muy bien. Entonces volvemos acá. Decíamos el bautismo del Espíritu Santo, lo que creen otros, lo que creen algunos. Ahí en Corintios el apóstol Pablo escribe para corregir toda esta serie de errores en cuanto justamente a los dones y a la interpretación de los dones, ¿no? Él se toma ahí, el apóstol Pablo, capítulo 12, 13 y 14. Vos, para poder entender en cuanto a los dones, vigentes, no vigentes, entender de qué se trata, para qué son los dones, tenés que tener en claro estos capítulos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 12, ¿no es cierto?, de Primera de Corintios. Pero bueno, ahí el concepto, ¿sí? Ahí das vuelta a la hoja, la 14 dice: considerando entonces la enseñanza clara en las epístolas del Nuevo Testamento, podemos concluir que el bautismo del Espíritu Santo es la obra por medio del cual el creyente es colocado en una unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo, que ocurre en el momento de su salvación, ¿sí? Y ahí va a dar algunas características, ¿sí? Estoy en la página 14, ¿sí? Así que ahí lo podés subrayar, el concepto claro, ¿sí? Para que a vos te quede bien impreso en la mente, en el corazón, ¿sí? De qué es el bautismo del Espíritu Santo. Punto 1, el bautismo del Espíritu Santo ocurre al momento de la salvación, cuando el nuevo creyente deposita su fe en Cristo, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo nos toma y nos coloca dentro de la iglesia. Punto 2, el bautismo del Espíritu Santo corresponde a la época de la iglesia, en este tiempo decíamos, ¿sí? Tiempo de gracia, día de Pentecostés hasta el día en que seamos tomados, arrebatados, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo incluye a todos los creyentes en el periodo de la iglesia, o sea, desde ese día que justamente decimos, o sea, incluye a todos, ¿sí? Somos una familia grande, ¿sí? En Cristo, incluye a todos este bautismo. El bautismo del Espíritu Santo coloca a los nuevos creyentes, eso ya está. El bautismo del Espíritu Santo lleva a creyentes a una unión con otros creyentes de esa época, es lo que hablábamos ahora, y nos une con Cristo. Punto C, la morada del Espíritu Santo, ¿sí? Dice ahí en Juan, capítulo, igual lo tienen ahí en la fotocopia, Juan capítulo 14, verso 16 y 17. Antes de pasar a este punto, ¿alguna pregunta? Algo por ahí, más que confundir, pero ¿alguna pregunta, alguna aclaración que se pueda dar? Después igual vamos a seguir con el tema, ¿no? Bien, la morada del Espíritu Santo, Juan capítulo 14, versos 16 y 17, ¿no? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿sí? Ahí implícitamente habla de una morada permanente, ¿no? Con nosotros.
Dice, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Nuevamente ese concepto de una morada permanente en la vida del creyente. Y estará en vosotros, ¿sí? Entonces estos versículos nos dan este fundamento, ¿no es cierto?, en relación a esa morada permanente y para siempre en la vida del creyente. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, también dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿No? Ahí habla, Pablo va a decir que nuestro cuerpo, nuestra vida es la morada del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí va a hablar de todos estos conceptos, ¿no? Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar en este tiempo todas las cosas que suceden a la hora de creer, ¿no? Suceden un montón de cosas espirituales, no son visibles, no tienen que ver con la experiencia, ¿sí? No son cosas que se sienten, ¿se entiende? O sea, lo que podemos llegar a sentir, que creo que hemos sentido todo cuando recibimos a Cristo, es el gozo de parte de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos de la regeneración. En ese momento ni cuenta nos dimos, ¿no? Que nacimos de nuevo espiritualmente. Hablábamos del bautismo del Espíritu Santo, ni nos dimos cuenta, ¿no? Hablamos de qué, de la llenura del Espíritu, hablamos de muchas cosas, ¿no? Que pasan, que suceden al momento de creer, ¿no? Dice Efesios, ¿no es cierto?, que al momento de creer somos bendecidos en los lugares celestes, ¿no? Que recibimos todas las bendiciones celestiales de parte de Dios. Y ahí va a dar otra lista también, ¿no es cierto? Pablo, ¿no es cierto?, que dice que somos aceptados, somos amados, fuimos escogidos, ¿no? Que somos delante de Dios como sin mancha, como si nunca hubiéramos pecado, ¿no? O sea, una serie de cosas que la palabra de Dios nos enseña y nosotros podemos ver y podemos generar convicción y fundamento, ¿no es cierto?, de nuevo para defender lo que creemos. Punto 1, el Espíritu Santo es un regalo dado, ¿sí?, a cada creyente, ¿sí? Todo creyente, ¿no? Todo creyente, ¿no?, que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. Ahí en Romanos 8:9, ¿sí?, el punto 2 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿no? No es de él. Ahora, ¿de qué forma, de qué manera yo me puedo dar cuenta que una persona puede no, y tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Sí? ¿De qué forma? Por ejemplo, qué sé yo, Seba, que vino por el primer lunes que estuvimos, él recibió a Cristo hace 2 meses y pico, ¿no? Entonces, ¿de qué forma yo me puedo dar cuenta? Porque es algo que no se ve, ¿no? Es algo que bueno, yo le prediqué, él aceptó a Cristo, no, perdón, estoy mintiendo, él aceptó, sí le prediqué, pero él aceptó a Cristo en campamento. ¿De qué forma? ¿De qué manera nos damos cuenta que una persona es de Dios? Muy bien, por las evidencias, ¿sí? Por las evidencias. O sea, hay evidencias de salvación, ¿sí? Muchas veces, viste, que uno le predica a personas, además, o habla con otro y dice, no, pero él recibió a Cristo hace 5 años, él tuvo, pero nunca se congregó, él no quiere saber nada con la iglesia, no, tampoco lee la Biblia y tampoco ora, ¿no? Pero sí recibió, nosotros pensamos y damos por aludido que porque una persona hace una oración, ¿no es cierto?, y le pide perdón, o sea, ya es cristiano o ya es un hijo de Dios. Hay evidencias, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra, ¿no es cierto?, que muchos de los que tuvieron un encuentro con Cristo tuvieron una evidencia de su salvación. La evidencia se basa en ¿qué? En obras, ¿sí? No somos salvos por obras,
pero las obras sí son una evidencia de que Cristo, de que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, ¿no? Con Seba ahí estamos con el discipulado, yo les conté la vez pasada y él me va contando de sus cambios, ¿no? Sus cambios en su mente, en sus actitudes, ¿no? La vez pasada justo hablamos en cuanto a la obediencia de los padres y todo eso, ¿no? Y se quedó, y creo que les conté también, ¿no? Y él me dice, ¿cómo puede ser? Dice que cada vez que voy a la iglesia o alguien predica es como que alguien le contó de mí. Y le digo, no, eso es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Dios es así, Dios nos habla así, ya nos empieza a hablar y a tratar como a hijos, ¿sí? Entonces vemos ahí que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, el que no, no. Dice, el creyente no necesita más del Espíritu Santo, sino debe constantemente dar más control a sí mismo al Espíritu Santo. O sea, la idea que, la diferencia que hablábamos la vez pasada, en que no es que uno tiene un espíritu más apasionado, no. La diferencia está en el lugar que le doy al Espíritu Santo. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios en la vida del creyente, ¿sí? Cuando volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cuando somos obedientes. Cuando nosotros somos obedientes y caminamos en santidad, Dios va a cumplir, ¿no es cierto? Y hacer las obras que decíamos, Él tiene preparada de antemano para nosotros. Y ahí se manifiesta el poder de Dios. Pero este poder tiene que ver con una transformación de la vida de uno que impacta a otros, ¿sí? Ese es el poder. ¿Qué más que otro poder? ¿No? El ver una vida transformada, ¿no es cierto? Ese es el poder de Dios. Pero nosotros, o muchos como seres humanos, quieren experimentar otra clase de poder. No, es como que no alcanza ese poder, ¿no? Entonces, bueno, vemos, punto ahí 4, bueno, el Espíritu Santo habita en cada creyente, hasta que, dice, hasta el creyente más carnal. Si vemos ahí en la carta de Corintios, ¿no? Pablo los trata, ustedes son carnales, divisionistas, envidiosos. Ahora, ¿eran creyentes? Sí, eran creyentes. Pero ¿qué pasa? O sea, todavía no había una transformación ahí en la vida de ellos. Pero estaba el Espíritu Santo ahí en sus vidas, ¿sí? Lo que pasa que ahí vamos a estar hablando, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo, cuando hay una vida de desobediencia, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Se iba? ¿Y qué pasaba entonces? ¿Eh? ¿Eh? Contrista. Muy bien, se contrista. ¿Qué más? Había otra palabrita que dice Tesalonicenses. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? O sea, el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo se contricta, no se va, pero está ahí. Y eso es lo que pasaba con los corintios. Entonces, cuando el Espíritu Santo se apaga, cuando el Espíritu Santo se contricta, ¿qué sale de nosotros? Carne pura, ¿no? Carne más carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, contristado a causa del pecado. Muy bien, sello del Espíritu Santo, somos sellados también, ¿no? El momento en que creemos, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El sello del Espíritu Santo tiene que ver con una identidad y, como decía ella, con una seguridad y con una propiedad, ¿sí? Somos pertenencia de Dios. El Espíritu Santo es el que nos sella. Capciosas. ¿Nos sella el Espíritu Santo? ¿No? ¿Sí o no? Ahí está. Dios el Padre, Dios nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. No solo es el sello, ahí Efesios habla de que es las arras, dando a entender, las arras eran como una garantía, una escritura, ¿no? Para una propiedad. Entonces el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, toma esa figura, ¿no?, de escritura, de garantía,
de, no sé, si tenés un vehículo, del título del vehículo con tu nombre que es tuyo, ¿no? El Espíritu Santo nos da esa identidad y esa seguridad, ¿no? Porque somos puros y de pertenencia exclusiva de Dios. No hay nadie, ¿no? Ahí Juan nos habla, capítulo 10, de que nadie nos puede arrebatar, ¿no es cierto?, de la mano de Dios. Somos de Dios, somos exclusivos de Él. ¿Por qué? Por este sello invaluable, ¿no? El sello del Espíritu Santo de Dios. Ahí, 2 de Corintios 1:22, va a decir, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿no? Qué maravilloso esto, ¿no? De Dios dándonos de su Espíritu, sellándonos, ¿no es cierto? Y dándonos esta garantía de que somos exclusivos de Él. Somos hijos de Dios, ¿no? Y eso es maravilloso. Punto E, la llenura del Espíritu Santo. Decíamos que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con ¿qué? ¿Cómo? Con el control. Con el control. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que Él nos controla, ¿sí? Los hombres del Antiguo Testamento, los cuales decíamos que eran seleccionados, ¿no es cierto?, y que el Espíritu habitaba en ellos, tomaba el control de sus vidas, ¿sí? En nuestra vida, ¿no es cierto?, la llenura del Espíritu Santo también tiene esa idea, ¿sí? La llenura ocurre en el momento también de la salvación, pero sí se puede y debe ocurrir muchas veces, dice, a través de la vida del creyente, ¿sí? Es lo único que nosotros podemos ser llenos vez tras vez. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestras vidas, muchas veces estamos en la llenura, ¿no? Estamos siendo guiados después por cuestiones de la vida. ¿Qué pasa? Pecados, cosas que vamos permitiendo, ya el Espíritu de Dios ya no nos controla como antes, ¿no? Y decíamos, se apaga, se contricta, y ahí yo pierdo la llenura, entendiendo el concepto, ¿no? Este concepto es importante porque de este concepto de llenura también está muy ligado con el bautismo, con la doble bendición y todo eso, ¿no? Pero llenura es control. Entonces, ¿qué pasa? Pierdo el control del Espíritu Santo. Y ahí se manifiestan, dice Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí todo un chorizo, ¿no? Y las obras de la carne, ¿no? Y habla, ¿no es cierto?, de adulterio, fornicación, idolatría, envidias, pleitos y muchas cosas más, ¿no? O sea, pero eso ¿cuándo pasa? Cuando yo dejo, ¿no es cierto?, de ser guiado. Ahora, si soy guiado, también son manifiestos el fruto del Espíritu, ¿sí? Si me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a salir de mí? Bondad, mansedumbre, templanza, amor, fe, gozo. ¿Ves? Ese es el fruto del Espíritu. Y es una lucha constante y continua, ¿no? Batallamos cada día. Pero sí, el hecho, fíjate ahí, dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, y acá hay una palabra importante, sed, ¿sí? Es un verbo imperativo que demanda una acción continua, ¿sí? El ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, es un mandato. Cuando hay un sed, ¿no es cierto? O sea, es un mandato, no es algo opcional. No es algo que, no, es un mandato directo de parte de Dios. Sed llenos, sed guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Él nos dice esto? Porque nosotros tenemos todos los recursos, ¿no es cierto? Dios nos ha bendecido con todos los recursos sobrenaturales, espirituales y celestiales para que nosotros andemos controlados por el Espíritu Santo,
¿sí? Pero es una decisión, son decisiones, ¿sí? Yo decido muchas veces, ¿sí? Yo decido lo que voy a consumir en internet, yo decido la actitud que voy a tener en relación, no sé, a algo que me dijeron, a algo que pasó. Son decisiones, ¿sí? Entonces yo decido o en el espíritu o en la carne, ¿no? Y de ahí se va a manifestar en qué estoy decidiendo. Entonces es importante que nosotros podamos tener en claro este concepto, ¿no? Y cuanto más lleno del Espíritu soy, o sea, más lejos voy a estar de las cosas pecaminosas de este mundo, ¿no? Del andar, digamos, ahí en el borde, ¿no? Estamos en tiempos peligrosos también, dice Pablo, ¿no? En Timoteo. Tiempos peligrosos, tiempos donde hay toda una variedad, ¿no? de conceptos, ¿no? Hoy por hoy se habla mucho de este concepto de un cristianismo moderno, que es un pseudo cristianismo, ¿no? No llega a ser, y toman como, por ejemplo, hoy el referente del cristianismo moderno, ¿quién es? ¿Eh? ¿Quién? ¿Papa? No. De los católicos sí, pero no del cristianismo moderno, ¿no? ¿Quién? Montaner y su familia, ¿o no? ¿O no es el referente del cristianismo moderno Montaner y toda su familia? ¿Sí? Ahora, personalmente, a mí no me representa como cristiano, en absoluto, ¿no? O sea, pero ves, o sea, el mundo toma ese ejemplo. Hoy por hoy tienen una influencia tremenda, ¿no? Y te meten una de cal y una de arena. Metieron una canción ahí, amén, rompió, o sea, vendieron, pero es, o sea, vos, obviamente, evidentemente es todo comercio, porque ellos abarcan el mercado cristiano, porque esa canción que se vendió tanto en lo secular como en el cristianismo, ¿no? Pero ves, o sea, por eso es importante que nosotros definamos claramente qué es una vida cristiana, ¿sí? ¿Cómo debemos andar nosotros como hijos de Dios? ¿Qué luz tenemos que tener en nuestra vida, no? No andar en grises, no andar ahí al borde, ¿no es cierto? Y bueno, y convenciéndome a mí mismo de que bueno, no, todo me es lícito, ¿no? O sea, no está mal, ¿no? Y nos permitimos, ¿no? Nos permitimos ciertas cosas en nuestra vida. Así que bueno, la llenura del Espíritu Santo. Acá vamos al cuadro que tenemos ahí, ya para terminar este tiempo. El bautismo y la llenura. Fíjate que dice, en relación al bautismo, para todo creyente, es una posición única, ¿sí? Después vamos a estar viendo, ahí en 1 Corintios 12, 18, dice que Él colocó los miembros en el cuerpo como Él quiso, ¿no? Ocurre una sola vez, ¿sí? No es que vamos a ser bautizados, ¿no? Pecamos, nos salimos del cuerpo. Esa también es una doctrina de la pérdida de salvación, ¿no? O sea, pecás, perdés la salvación, te salís del cuerpo, dejás de nacer, dejás de... ¿no? Y bueno, te arrepentí y otra vez volvés. O sea, es una locura esa doctrina. Ajá. Claro, sí, para mí no estaría mal, porque el requisito del bautismo, ¿cuál es? Creer, creer. El que cree y fuera bautizado, creer, ese es el requisito. Entonces se bautizó sin creer, se bautizó, o sea, se bautizó porque, o sea, es por emoción, porque no, el amigo, el primo, el tío se bautiza
En algunos casos yo conozco, o sea, se vuelve a bautizar a la persona. O sea, pero bueno, en otros casos, cada uno, igual no se vaya al infierno, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, vemos acá, ocurre una sola vez, sucede en el momento de creer, está relacionado con la salvación, no se corta con el pecado, la Biblia no manda hacerlo, ¿sí? O sea, más que nada esta aclaración de que la Biblia no manda hacerlo, no hay un mandato, ¿sí? Bíblico que digan sean bautizados por el Espíritu Santo, no está ese mandato. ¿Se entiende la idea? Por eso habla ahí el punto ese. Dice, y la llenura, dice, no cada creyente, su experiencia diaria, o sea, el no cada creyente no sé a lo que, no me acuerdo a qué se refería. Es una experiencia diaria, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo es una experiencia diaria que tenemos que tener. Ocurre varias veces, como decíamos, ¿no? Cuando estamos en pecado, ¿no es cierto? Se apaga el Espíritu, confesamos y nuevamente somos guiados por el Espíritu, llenos. Sucede después de creer. Está relacionado con el servicio, ¿sí? Muy importante esto, ¿no? Está relacionado la llenura, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, el hecho de servir al Señor de una forma espiritual, en comunión con Dios, ¿no? Que es importante, ¿no? Se corta con el pecado no confesado, la Biblia no manda a hacerlo tampoco. Bien, hasta acá llegamos entonces con esta primera parte. Yo sé que dejamos muchos puntos ahí atrás, pero bueno, eso lo pueden ir completando. Versículo. Muy bien. Este último tiempito lo vamos a hacer bastante rápido también, porque la intención en esta última hora que tenemos es poder hacer este trabajo práctico, ¿sí? Que tiene que ver con los dones, ¿sí? Este trabajo nos va a ayudar de alguna manera a poder identificar cuál puede llegar a ser el don, ¿no es cierto?, que puedo llegar a tener. No es un horóscopo, ¿no? No es que te va a dar pero sí, por eso es importante prestar atención, ¿no es cierto?, a los conceptos, a la idea de cada don, ¿sí? No vamos a estar abordando tampoco todos los dones que nos presenta la Biblia, que nos presentan los pasajes de Efesios, Corintios y Romanos, que en la lista son 18 dones, sino que vamos a estar enfocados en los que nosotros entendemos que hoy por hoy en la iglesia están vigentes, que son 9 dones, ¿sí? Muchos de los otros dones que están en esas listas, ¿no es cierto?, fueron quedando en desuso, ¿sí? Algunos dones tuvieron que ver con el primer siglo y con los apóstoles en sí, ¿no? Entonces, la era apostólica termina en el primer siglo y junto con esa era también algunos dones extraordinarios como el don de lengua, ¿no? Que hoy por hoy es también uno de los problemas en cuanto a doctrina, ¿no? El don de lengua en la Biblia, cuando vos lees lengua, es idioma, ¿sí? Es dialecto, es idioma. No, la Biblia no habla de lenguas, si bien Pablo hace alguna alusión, pero está haciendo una alegoría ahí en 1 Corintios también, si yo hablase lengua, si hablase, está suponiendo, si está haciendo una exageración, si hablase lenguas humanas o angelicales, pero no quiere decir que hay lenguas angelicales, ¿sí? Habrá en el cielo, no sé, pero siempre la Biblia se refiere a idiomas, ¿no? Y este don que viene acompañado con el de interpretación, ¿no? O sea, caducó, digamos, en el primer siglo, el don de los apóstoles, los profetas también, ¿no es cierto?, el don de profecía y todo eso, bueno, fueron caducando porque fueron dones también que el Señor utilizó para cierto tiempo en ese proceso de la iglesia, ¿sí? El de profecía, el de los apóstoles, hoy en toda esta era apostólica, una manga de ladrones, ¿no? Porque la era apostólica terminó en el primer siglo también,
porque para ser un apóstol, vamos a ver, eso sí, ¿no es cierto? Había como requisito, tenía que haber acompañado un apóstol al ministerio del Señor Jesús y tenía que haber tenido un encuentro personal después de la resurrección. Ese era el requisito para el apostolado, ¿sí? Entonces, de ahí hasta el día de hoy, todo lo que hay de profeta, apóstoles, todo eso, una manga de ladrones, no son vigentes en el día de hoy, ¿sí? El de profecía no teníamos ellos que no tenían la palabra de Dios, ¿no? Entonces cuando el canon bíblico también se cierra, se termina, donde profecía queda obsoleto, o sea, porque es más, ¿no? Hay Apocalipsis, habla, ¿no? Del que añade, el que llega a añadir a este libro palabras, hay una advertencia y hay un juicio para estos profetizoides, ¿no? Que andan ahí diciendo cosas que se van a cumplir y demás. O sea, cada uno va a tener su recompensa. Entonces hay muchos de esos dones que bueno, han quedado en desuso, ¿no? Decíamos que un don era la capacidad sobrenatural dada por Dios, ¿no es cierto?, a todos los creyentes, ¿sí? Vamos a ir al libro de 1 Corintios, capítulo 12, ¿sí? Vamos a estar viendo rápidamente, analizando un poquito ese pasaje para tener una idea bastante clara también. Más o menos sabemos, entendemos el contexto de los corintios, un contexto de paganismo, ¿no es cierto? Había mucho sincretismo, una mezcla de religiones, ¿no es cierto?, de cultura, de cuestiones muy místicas, ¿no es cierto?, en la cual los corintios estaban ahí enredados y toda esta serie de cosas en algún punto, en algún momento también las traían a la iglesia, ¿no? Es lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, lo que hablábamos la vez pasada, las luces, ¿no? El humo, el rock and roll, todo eso, ¿no? O sea, es debido a todo lo que es la cultura. Y fíjate que si bien ellos eran una iglesia como toda iglesia, ¿no? Se habla de esta iglesia en particular porque es evidente los dones, pero toda iglesia está capacitada, ¿sí? Y toda iglesia Dios le ha dado los dones necesarios para que la iglesia funcione y sea edificada. Cada iglesia local, ¿sí? Es algo que tenemos que tener en claro. Pero Pablo ahí les dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, ¿no? En primer lugar, ellos eran ignorantes en relación al tema y por eso había tanto problema, ¿no? Había carnalidad, había niñez espiritual y había ignorancia en relación a los dones. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿sí? Pablo les está diciendo, cuando ustedes no eran del Señor, ustedes eran llevados por todo tipo de doctrina pagana, como se lleva a los ídolos mudos, ¿no? O sea, hablando quizás de alguna procesión, como vemos acá, ¿no? Que se llevan los ídolos mudos, los llevan por donde quieren. Bueno, así eran llevados ellos, ¿no? Cuando no conocían a Cristo. Dice, por tanto, por esta causa, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba en Corintios? Había todo un revuelo, había un desorden, a tal punto que ellos traían todo lo que te decía, esas culturas místicas paganas dentro de la iglesia y muchos entraban en un cierto éxtasis, como lo vemos hoy, nada ajeno a lo que vemos hoy en muchas iglesias, ¿no? Y muchos de ellos, ¿qué hacían? En ese hablar en lenguas angelical, ¿qué hacían? Maldecían el nombre de Dios. O sea, llamaban anatema, maldito a Jesús. Entonces le dice, nadie, o sea, que realmente sea del Señor y que tenga el Espíritu Santo del Señor, va a llamar maldito a Jesús. Si no, dice, va a llamarle Señor, pero por el Espíritu. Entonces ahí vemos un cierto desorden que Pablo se ve obligado a tratar, ¿no es cierto?, y a darle luz y claridad a los corintios.
Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Pero el Espíritu es el mismo. Esto es algo que va a repetir Pablo en este capítulo. El Espíritu es el mismo, haciendo alusión ¿a qué? Al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, el que hace toda la obra que él va a mostrar ahora en este capítulo, es el mismo Espíritu Santo de Dios. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios dice que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A qué se está refiriendo ahí? La manifestación del Espíritu Santo. Estamos en un contexto de dones. Se está refiriendo Pablo que esa manifestación del Espíritu Santo son los dones, ¿sí? A cada uno, fíjate que dice, a cada uno le es dada. Esto quiere decir que todos y cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo tenemos al menos uno, un don, ¿sí? Que lo tenemos que descubrir y desarrollar. Entonces eso es una manifestación, dice, porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ¿ves? Y ahí entra a hablar de los dones. Dice, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué Pablo les dice y les aclara esto? Que el Espíritu Santo es el que da los dones y que Él los reparte como Él quiere. Porque los corintios, ¿no es cierto?, ellos anhelaban los dones, ¿no es cierto?, de mayor exposición, ¿no? Los dones de lengua, el don de profecía, ¿no? Es como que había, obviamente, debido a su niñez espiritual, a su carnalidad, ¿qué querían? Vanagloria, ¿no es cierto? Entonces querían, ellos que se peleaban por tener esos dones extraordinarios, entre comillas, para ser vistos. Entonces Pablo les dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones y Él da los dones como Él quiere. No es que nosotros podemos elegir los dones, ¿sí? Hoy por hoy en estas iglesias, ¿no?, se piden los dones también, ¿no? Se piden, se oran y piden los dones, ¿no? Pero acá Pablo dice que el Espíritu Santo es quien da los dones. Porque dice, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, y ahora va a utilizar la figura del cuerpo, ¿sí? La iglesia como una figura de cuerpo para mostrar el funcionamiento de los miembros y los dones. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Acá el concepto, ¿se acuerdan? De bautismo. Todos, ¿todos quiénes? Todos los creyentes, todos los que hemos creído, ¿sí? Recuerden que está hablando de la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Ese cuerpo qué es? ¿A qué se refiere el cuerpo? La iglesia, ¿no? La iglesia, o sea que fuimos colocados en la iglesia, dice, sean judíos, sean griegos, ¿no? Dice, sean esclavos o libres, dice, y a todos, añade acá, y a todos se nos dio a beber, ¿de qué? Un mismo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No hay otros espíritus, ¿sí? O sea, sí hay otros, pero son demonios ya, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo acá va a aclarar una doctrina fundamental y va a ordenar, ¿no?, todo este lío que había en cuanto a bautismo, a dones y demás. Y Pablo les dice, todos tenemos dones, el Espíritu Santo nos dio dones, pero como Él quiso, y el Espíritu Santo también nos colocó en el cuerpo, también como Él quiso. ¿Sí? Fíjate el verso 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, lo que Pablo estaba queriendo decirle a los corintios es que todo es obra de Dios. Es todo obra del Espíritu Santo y que ellos no tenían parte en nada en cuanto a esto, ¿sí? Por más que ellos anhelen, por más que ellos tengan la buena intención, ¿no es cierto?, de querer edificar a la iglesia y demás, o sea, no tenía nada que ver con ellos, sino con el Espíritu
santo de Dios y con Dios mismo, ¿sí? Dice, entonces se nos dio a beber a todos del mismo espíritu, el mismo Espíritu Santo de Dios, aquel que dice ahí, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que tenemos, no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, ¿sí? Y ese es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Amor, poder y dominio propio. Es el mismo Espíritu Santo, todos tenemos el mismo Espíritu. Entonces, versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere, y acá va a hablar de la importancia, ¿no? De que todos somos importantes. Eso es lo que quiere transmitir el apóstol, ¿no? Quiere decirles, no hay dones mejores, ¿sí? No hay dones mejores. No hay personas mejores o más importantes que otras. Sino lo que quiere Pablo, lo que quiere decir ahora, a partir del versículo 14 en adelante, quiere hablar del funcionamiento de la iglesia y que cada miembro cumple un rol importante y una función importante, ¿sí? No es más importante el liderazgo, el pastor, el anciano, el obispo, como lo quiera llamar, el líder de jóvenes, no es más importante que aquel niño de escuelita dominical que aceptó a Cristo, ¿no es cierto?, con 5 o 6 años. No es más importante, la función es diferente y la responsabilidad, eso es lo que cambia, las funciones y las responsabilidades. Pero todos somos importantes dentro del cuerpo, porque fíjate, va a decir el verso 15, dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Se entiende? O sea, lo que Pablo quiere aclarar, somos todos importantes, ¿sí? Para Dios, Dios nos ve a nosotros como sus hijos y nos ve a aquellos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y el Señor, ahí en Efesios, nos ve como santos, somos santos posicionalmente. Dios nos ve como santos, como si nunca hubiéramos pecado. De esa forma Dios nos ve a todos, ¿sí? Pero sí ha dado estas capacidades, ¿no es cierto?, para que la iglesia funcione, para que la iglesia avance y para que la iglesia crezca. La iglesia es un organismo vivo, ¿sí?, que va avanzando y va creciendo de acuerdo al funcionamiento y a los dones de cada uno de nosotros, ¿sí? Vos imaginate, pensá, si todos los que nos congregábamos, que nos congregamos, tuviéramos bien en claro cuál sería mi don y cómo lo podría llegar a desarrollar dentro del cuerpo. O sea, la iglesia funcionaría de otra forma, de otra manera. Pero debido a la ignorancia que hay, ¿no es cierto? Como los corintios, nosotros a veces decimos, estos corintios, no estamos muy lejos de los corintios, ¿eh? No, o sea, ¿ves? Hay mucha ignorancia en relación también a este tema. Por eso es importante, y por eso, o sea, yo me quería enfocar mucho en esto, ¿no? En lo práctico, en animarnos y desafiarnos, ¿no es cierto?, a poder descubrir, a poder saber qué es lo que yo tengo, qué es lo que Dios me dio a mí, qué es lo que tengo en mis manos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Es para, me dio el don de enseñanza, yo enseño nomás, ¿no? Y ahí recibo los aplausos y todo eso. No, son para ministrar a otros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, según el don que haya recibido, ¿qué dice? Ministrelo, ¿a quién? A los demás, como buenos administradores de Dios, ¿no? Parafraseando, siempre parafraseo porque me olvido una parte. Pero ves, o sea, los dones que Dios nos da, tanto como talentos, son
¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Por ende yo voy a recibir también el crecimiento. Pero ¿ves? Es para el bien común de la iglesia, ¿sí? Y eso es lo que quería Pablo hacerles entender a estos corintios, ¿sí? De que todos somos importantes, todos fuimos capacitados por el Espíritu Santo, que todos tenemos un funcionamiento y que la iglesia a través de todas las bendiciones del Señor tiene que crecer, tiene que avanzar y tiene que alcanzar a los perdidos, ¿sí? Dice, versículo, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Dice, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Me gusta el versículo 22 que dice, antes los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, ¿no? A veces nosotros pensamos que las personas más necesarias son las que se exponen acá, son las que dirigen, son las que organizan. Sí, es una función importante, pero Pablo dice que las que no se ven, los que no se ven, ¿no? Aquellas personas, ¿no es cierto?, que quizás se dedican por ahí a la oración, ¿no es cierto? Esos no son de mostrarse mucho, ¿no? A Moody le decían cuál era el éxito, ¿no es cierto?, de su ministerio, ¿no? Y Moody, ¿qué decía? Tengo abajo un ejército de oradores. Moody tenía en el sótano de la iglesia como 100 personas orando por su predicación. ¿Y qué hacía? La manifestación del Espíritu Santo de Dios llegaba a los corazones y se convertían de a miles, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo antes de venir para acá me operé el tendón de Aquiles, ¿sí? Tendón de Aquiles es uno de los más importantes, es lo que te da el equilibrio en el cuerpo. Y tenía una lesión muy pequeña que no se veía mucho y yo rengueaba, ¿no? Y me hacía atender, me mandaban kinesiología y qué sé yo, y nada, cada vez más rengo estaba. Y casi durante 2 años estuve así, ¿no? Y yo quería caminar bien, pero llegaba a un punto en mi recorrido del pie que me aflojaba y eso me hacía renguear. Fui a un especialista en tendones, me revisó, me mandó a hacer todo el resonancia, todo eso, y había un pequeño desprendimiento de este tendón. Ahora, ¿qué pasó? Me tuvo que operar y ese pequeño desprendimiento del tendón fue restaurado, colocado en el cuerpo donde tenía que ir, ¿sí? Y ahora yo camino bien. De ahí empecé a caminar bien, me hice la rehabilitación, todo. Por la gracia de Dios todavía juego al fútbol, muy poco, pero algo juego. Pero ves, ¿a qué voy a esto? Qué importante que es el hecho de también la restauración, ¿no?, dentro del cuerpo, ¿sí? De aquellos miembros que están por ahí medios dislocados, ¿no es cierto? Y ahí entran en acción, ¿qué cosa? Los dones, ¿sí? Así que vamos a ver rápidamente los dones, sus características. Presten mucha atención, porque después van a tener que hacer la tarea. Vamos a ir con los dones en vigencia. Don de evangelista. Ahí lo tienen ustedes, ¿sí? En la página número 20. El don de evangelista, ¿sí?, es un hombre llamado por Dios y especialmente capacitado por el Espíritu Santo de Dios para comunicar el evangelio en forma privada o públicamente en forma clara, precisa y con resultados, ¿sí? El don de evangelista es vigente hoy en día, ¿sí? Es muy notorio aquellas personas que tienen este don. Por ejemplo, tengo un amigo, se llama Fernando también, Soriano, él tiene un don de evangelista tremendo, tremendo, ¿no? Y él predica y las personas, y vos predicás y no se convierte ni el perro, ¿no? Pero no necesariamente tampoco tenemos que tener el don de evangelista. Debemos predicar, porque el mandamiento de ir y predicar el evangelio, ¿qué es? ¿Para los evangelistas nada más? No, para la iglesia, ¿sí?
Entonces, bueno, este don es característico en eso, ¿no? Comunica una forma clara, ¿no? El Espíritu Santo obviamente lo usa y hace toda la obra y personas, ¿no es cierto?, reciben el Evangelio. El don de pastor tienen ahí, pastor maestro. No necesariamente el que tiene el don, este es un don de pastor, no necesariamente tiene que tener el don de enseñanza, sino que debe ser apto para enseñar. Uno de los requisitos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, hablando de los obispos o de los ancianos, uno de los tantos requisitos es que sea que apto para enseñar, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Pero el don es de pastor y fíjate que dice, es una persona llamada por Dios, capacitada por el Espíritu Santo de Dios para pastorear a un grupo local mediante la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Después dice, se puede ser maestro sin pastor, pero no pastor sin ser maestro, refiriéndose a que tiene que ser apto para enseñar. Un pastor anciano o obispo, como le quieras llamar, tiene que ser apto para enseñar a la iglesia, porque esa es la función, ¿sí? Y el que tiene el don de pastor es aquel que, bueno, ahí mostraba las características, el que va a buscar a las ovejas, el que está detrás de las ovejas, pastoreando sus corazones, ¿sí? Este don es muy, muy particular, ¿sí? Yo estoy acá hace 2 años y medio trabajando con Luis, y Luis tiene ese don muy marcado de pastor. Es un pastor que te sigue las ovejas lo odian, ¿no? A veces las ovejas son medio chivos algunos, no tanto ovejas, pero él va como pastor, y él va, y va. Y yo, para mí en lo personal, yo lo admiro a Luis en su don de pastor, ¿sí? Porque ahora, yo no tengo ese don, pero ¿lo tengo que hacer? Obvio que lo tengo que hacer. Nosotros también pastoreamos niños, adolescentes, jóvenes mayores, matrimonios, ¿sí? Porque no solo tiene que ver con el don, sino tiene que ver con una responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia de estimularnos unos a otros, ¿sí? 8 veces la Biblia ahí nombra el deber que tenemos unos a otros, ¿sí? Perdonándonos unos a otros, amándoos unos a otros, exhortándoos unos a otros, alentaos unos a otros, animaos unos a otros, orad unos por otros, ¿no? Y eso me habla de ¿qué? Que la responsabilidad es de todos, es de todos. Muchas veces nosotros caemos en el error de decir, no, pero bueno, si el pastor no visita, bueno, hacelo vos. Sí, o sea, si igual lo tenés que hacer. No, acá no se visita, acá no se discipula, acá esto, lo otro. Bueno, deja de quejarte y empezá a hacerlo vos, porque sos parte del miembro y también tenés una responsabilidad directa, bíblica, ¿sí? Que nos enseña la palabra de Dios de la responsabilidad que tenemos unos a otros. Entonces vemos ese don, ¿sí? Pasamos al don de servicio, ¿sí? Ahí en la página 21. Voy a pedir un poquito de agua. Don de servicio, ¿sí? Ahí tenemos, puede ser también el de ayuda, ¿no? Podemos definir como una persona capacitada por el Espíritu Santo de Dios para apoyar una obra ya existente, básicamente en áreas de ayuda práctica o física, ¿sí? O en lo espiritual podríamos decir, ¿no? Dice, estas personas prefieren apoyar en el ministerio de otros y no buscan estar a la cabeza de aquella obra ni la recompensa, ¿sí? El que tiene el don. Ahora, hay un problema muchas veces que nosotros tenemos de formar paradigmas, ejemplos, ¿no? De los dones, ¿sí? Y el hecho de que vos y yo quizás podamos llegar a tener el mismo don, no significa que tenemos que ser iguales, porque ahí está también tu esencia, tu persona y mi persona, ¿sí? A veces nosotros nos medimos con personas que tienen un don muy marcado, ¿no? Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, el de enseñanza.
Si yo me mido en el don de enseñanza con Daniel Obel, lo conocen, ¿no? Con Daniel Obel, ¿sí? Que es un maestro de la palabra, o Esteban Beise, ¿no? Si yo me mido con estas personas, no, yo este don no lo tengo, digo, ¿no? Porque no llego ni, ¿entendés? Entonces, uno de los errores que se cometen es compararnos con otros que ya tienen un don marcado y desarrollado. No, si yo tengo ese mismo don, bueno, lo voy a tener que empezar a desarrollar. Está bien tomarlo como ejemplo, pero no compararme. ¿Se entiende la idea? No caer en ese error. Justo ahí venía el don de enseñanza, ¿sí? La palabra enseñanza describe el don y la persona con el don es llamado un maestro, ¿sí? Podemos definirlo definirlo como una persona capacitada por el poder del Espíritu Santo para explicar y exponer claramente lo que la Biblia dice. El maestro tiene una capacidad dada por el Espíritu Santo, dice, de entender las verdades bíblicas y de comunicarlas con claridad. ¿Te pasó, viste, que a veces hay pasajes, ahí Luis me preguntaba por uno que ni idea, ¿no? Y de repente por ahí escuchás estos maestros, ¿no? Que te lo explican de una forma que vos decís, no, o sea, ¿eso qué es? Es el don, es el don. Para eso están los dones, ¿ves? Para traer luz, ¿a quién? A la iglesia. El que tiene el don de maestro, ¿sí? De la enseñanza, ¿sí? Tiene esta característica, ¿sí? También se preocupa, ¿sí? De lo que es la aplicación que corresponde, ¿sí? Este don fue enfatizado tanto en la iglesia primitiva por su importancia en llevar a los creyentes a la madurez. ¿Se acuerdan ahí? Había pastores, maestros, ¿no es cierto? Los apóstoles, profetas. Bueno, ellos se encargaban de enseñar la doctrina, ¿sí? De los apóstoles. El don de exhortación. Este don que el Espíritu Santo de Dios da a algunos creyentes es para motivar a la acción del pueblo de Dios por medio de la palabra de Dios. Ahí en Romanos 12:8 dice, implica hablar en el nombre de Dios, ¿sí? Y con el poder del Espíritu. Este don puede manifestarse de varias formas, ya sea en público o en el aconsejamiento privado. El discípulo de Cristo con el don de la exhortación llega al corazón de otros y le da la confianza de aplicar los principios bíblicos a su vida, ¿sí? La idea de exhortar, ¿sí? La palabra tiene que ver con traer a alguien al buen camino, ¿sí? Esta persona con este don se preocupa por aquellos que decíamos miembros que están dislocados, ¿sí? O que andan medios atrofiados, ¿no? Caminando de una forma como caminaba yo ahí. Entonces los toma en amor de Cristo y con el amor de Dios y los encamina de una forma bíblica, ¿sí? No por fuerza, no por amenaza, obviamente, mucho menos, sino con el poder del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y se goza en esto, ¿no? Se goza en esto. El don de repartir o dar, ¿sí? Refiere a la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios de dar de sus bienes o posesiones con alegría, ¿no? ¿Cuánto necesitamos este don? ¿No? Que se descubra y se desarrolle. El don de dar. ¿Se acuerdan? La iglesia primitiva dice que vendían sus posesiones. Ahora, lo que ellos hacían no era un mandato. No era un mandato. No era algo que los apóstoles en su doctrina les habían dicho, aquellos que tienen más deben vender y compartir con los que no tienen. No. ¿Qué produjo eso en el corazón de estas personas? Su don, el Espíritu Santo. Fueron movidos, vieron la necesidad, porque esa es la característica que tiene aquella persona que da, que tiene este don,
¿no es cierto? Entonces evaluó, no dice que se despojaban de todas sus posesiones, sino dice que vendían. Seguramente eran personas que por ahí tenían otra heredad, ¿no es cierto? Porque también uno tiene que ser sabio para dar, ¿sí? Eso también es importante, ser sabio para dar, ¿sí? Entonces estas personas daban, ¿no es cierto? Vendían, y hay un principio ahí, ¿no es cierto? Que venían y ¿qué hacían? Ellos le daban a quien querían. ¿Cuál es el principio ahí que se planta ahí? ¿Qué hacían los que vendían? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían con la plata? ¿A quién se lo daban? A los apóstoles. Venían, lo vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles y el liderazgo de la iglesia se encargaba de administrar. Ese es el principio que tenemos nosotros como iglesia, en todas nuestras iglesias. ¿Quién es el que se encarga de administrar las ofrendas? El liderazgo, ¿no es cierto? Porque si no haríamos una democracia, ¿no? No, vamos a pintar de blanco, no, amarillo, verde, o sea, ¿ves? Este es un principio ya desde la iglesia primitiva que se instala ahí en la iglesia. Entonces, ahora, este don no está limitado solo a los que tienen o a los ricos, ¿sí? No es que Dios, el Espíritu Santo, dio este don a Pablo porque Pablo tiene un súper negocio ahí, que le está pasando al trapo a todo, está levantando en pala. Junta la plata en las bolsas de los alimentos. No es que el Señor le da ese don porque Él tiene... No está limitado, ¿se entiende? A los que más tienen. No es en este caso igual, ¿no? Pero ves, sino que, o sea, también aquellos que no quizás, que no tienen, ¿sí? Que no tienen mucho, pero van a dar, ¿no es cierto?, aún más allá de sus fuerzas, como dice, hay un pasaje ahí muy lindo, no lo vamos a leer, en 2 Corintios capítulo 8, verso 2, y ahí Pablo les dice a los de Corintios que los de Macedonia mandaron una ofrenda para los de Jerusalén. Y si vos estudiás los de Macedonia, la iglesia de Tesalonicenses, estaban en gran mal y afrenta, o sea, eran re pobres. Pero ellos, dice, de su generosidad quisieron dar más allá de sus fuerzas. ¿Ves? ¿Qué lo hace? ¿Qué hace esto? El Espíritu Santo a través de los dones, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí el don de repartir o dar y el don de presidir, administrar o gobernar. Habla de una persona capacitada también por Dios. Básicamente en su liderazgo está colocando hombres y mujeres de Dios en el servicio según sus dones para que alegremente sirvan a Dios. Es necesario que los líderes manifiesten este don. Involucra la capacidad de tomar decisiones, controlar a otros o situaciones y tomar la iniciativa. Él tiene la tendencia de organizar con facilidad y es capaz de motivar al pueblo de Dios en llevar a cabo, dice, los ministerios. Normalmente son personas de visión y a la vez puede ver los detalles relacionados con una obra o ministerio, ¿sí? Es una persona que también tiene un don de liderar, de una visión, de llevar a la iglesia, de movilizar, ¿sí? De mover a la iglesia, de enfocarla, ¿no es cierto?, en lo que sea, ¿no? Hacia el evangelismo, hacia el servicio, hacia la obra misionera, ¿sí? Es alguien que está constantemente pensando en qué cosas puede hacer para movilizar y motivar, ¿no es cierto?, a las personas para servir a Dios, ¿sí? De eso se trata, misericordia. Este don describe la persona capacitada también por Dios, dice, para sentir y ayudar a los que sufren, animar a los caídos y levantar al quebrantado
de corazón. Sin duda alguna la misericordia debería estar obviamente en todos los creyentes, pero el don es la dedicación a esa vida de bondad, de benignidad. Es la expresión práctica del amor de Dios. Él es conmovido al oír de las heridas de otros y se provoca a una acción de socorro. Dice, su ministerio produce gozo en la vida, dice, en su vida y en la vida de otros. Es grato estar en su presencia por su cariño y su preocupación, ¿no? El que tiene el don de misericordia siempre tiene esa empatía, ¿no? Con los demás, sabe cómo ponerse en lugar de otros, este es el que sabe llorar con los que lloran, ¿no? Y gozarse con los que se gozan, ¿sí? Este es este don. Y por último, el don de fe, ¿sí? Que es, todos los creyentes tienen fe, obviamente para salvación, y debe estar creciendo continuamente. Sin embargo, hay algunos creyentes que tienen el don de fe. Estas personas son capacitadas por el Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias, confiando en la provisión de Dios. Hasta ahí. Muy bien, un pantallazo tremendo. Ahora, rápidamente, lapiceras. Esto es para hacerlo sin pensar mucho, ¿sí? Ahora se los voy a dar y les voy a explicar así, cortito, rápidamente, ¿sí? No hay que pensar mucho. Tenés que poner la puntuación, ¿sí? Sí, es por puntuación. Sí. ¿Alguno tiene alguna de más? ¿Le di de más? ¿Acá hay de más? Para el chino ya tiene, ya está. Muy bien. A ti. Muy bien. Fíjense rápidamente. Evaluación sobre los dones espirituales, instrucción. Esto no es un examen, ¿sí? Así que no hay respuestas erróneas. No se preocupen por eso, ¿sí? La encuesta sobre los dones espirituales consta de 70 declaraciones. Algunas reflejan acciones concretas, otras cualidades descriptivas y aún otras son declaraciones de creencia. Marque su respuesta, dice, poniendo en el espacio en blanco, bueno, bla, bla, bla. No pierda mucho tiempo en una oración determinada, ¿sí? Dice, trabaje, bueno, con calma. Las posibilidades de puntuación son 5, si es muy característico en mí o definitivamente verdad en mi caso. 4, en la mayor parte de ocasiones me describiría o es verdad en mi caso. 3, con un 3, es una característica frecuente en mí o es verdad en un 50% de los casos. 2, sería a veces es característico en mí, dice, o es verdad en un 25%, ¿sí? Y 1 no es característica mía o definitivamente no es mi caso. Rápido. Ahí lean la afirmación y ponen 5, 4, 1, nada,